Muy buenos días, estimados compatriotas, los saludo con mucho gusto. Hoy es día jueves 29 de diciembre del año 2022. Soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento y orgullosamente licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, en este video vamos a hablar y a demostrar plenamente que es totalmente falso que Edgar Ulises haya plagiado la tesis profesional de Yasmín Esquivel, quien, siendo una mujer hecha y derecha, en 2022, sin ningún pudor, sin ningún rubor, miente abiertamente a todos los mexicanos, ofendiendo nuestra inteligencia. Yasmín cree que somos tarados, tarugos, que vamos a creer cualquier mentira, y con ese concepto en el cual nos tiene, se atreve descaradamente a mentirnos, haciéndose la víctima ahora de que fue ella la plagiada, de que fue ella la víctima, en lugar de ser ella la plagiadora, ¿verdad? De eso vamos a hablar exactamente. Y vamos a hablarlo y a demostrarlo plenamente con la finalidad de que no nos engañen a los mexicanos, de que no nos jueguen el dedo en la boca y de que la UNAM no se preste deshonestamente a tratar de ayudar con mentiras a Yasmín Esquivel. Toda una fichita. Por ese motivo, para que no nos engañen, para que no nos jueguen el dedo en la boca con mentiras burdas, ¿verdad? Mucho te suplico que si este video te gusta, le des like, y que si este video lo consideras interesante y útil, ¿verdad?, lo compartas en todas tus redes sociales, con todos tus contactos, con todos tus conocidos, para que esta información llegue a muchos mexicanos y ese conocimiento popular de este engaño burdo en que nos pretende hacer incurrir Yasmín no pueda llevarse a cabo con la complicidad de la UNAM. Bien, estimados amigos, lo primero que quiero decir es que ha quedado claro que hay plagio, porque las dos tesis son idénticas con algunas diferencias. La tesis de Edgar Ulises es más completa. Por ejemplo, en el capítulo 3 del índice y en el capítulo 3 del trabajo de Edgar Ulises se tocan aspectos sumamente importantes, incluso entrevistas con personas del medio sindical que desafortunadamente Yasmín no aborda, ¿verdad? O sea, es mucho más completa la investigación de Edgar que la de esta señora Yasmín. Por otro lado, es verdaderamente inaudito, sí hay un plagio, porque hasta las citas bibliográficas son idénticas, están exactamente con la misma numeración. La bibliografía es idéntica en ambos casos, con la salvedad de que es idéntica, porque incluso hasta las citas de otras fuentes, como son 3 periódicos, son idénticas. La legislación que se menciona en la bibliografía es idéntica y están en el mismo orden. O sea, de que hay un plagio no hay absolutamente ninguna duda. Fíjense bien, al principio esta señora Yasmín, que no tiene conocimientos de abogada, pensó engañarnos diciendo que ella no plagió la tesis de Edgar. Sin embargo, ante las evidencias que se han dado a conocer en muchos medios de información de que son idénticos los títulos, el índice, los párrafos completos, las conclusiones, las citas bibliográficas y la bibliografía, ante toda esa evidencia, el 25 de diciembre, cuando esto fue denunciado el 21, 4 días después, el 25 de diciembre, Yasmín cambia su discurso
y ahora reconoce que sí hubo plagio, pero ahora se hace la víctima. Me plagiaron mi trabajo, ¿verdad? Eso es lo que dice. Y vamos a demostrar en este breve video que la plagiadora, la que copió, la que robó el trabajo intelectual del otro, fue precisamente Yasmín Esquivel. Una persona verdaderamente deshonesta, sin mucha inteligencia, porque no se sabe defender, y cuando quiere rectificar se defiende con mentiras que la ensucian en su proceder en este diciembre de 2022. Bien, vamos a ver lo siguiente. En primer lugar, la tesis de Edgar se publicó en julio de 1986. La tesis de Yasmín se publicó hasta septiembre de 1987. La Suprema Corte de Justicia ha establecido una jurisprudencia en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala la necesidad de que se demuestre la fecha cierta, indubitablemente. Bueno, pues la fecha cierta está a favor de Edgar, que él desde julio de 1986 publicó su tesis profesional, mientras que Yasmín lo hizo 1 año y 2 meses después, hasta septiembre de 1987. Así es que documentalmente está demostrado que primero se publicó el trabajo de Edgar, que después se publicó el trabajo de Yasmín, motivo por el cual, por lógica, el segundo copió al primero. Por lo tanto, queda claro que fue Yasmín la que copió el trabajo de Edgar. En segundo lugar, vamos a ver cómo... quiero comentar que para hacer este trabajo estudiamos a fondo la tesis profesional de Yasmín. Aquí está todo su trabajo. Y también estudiamos la tesis profesional de Edgar Ulises. Aquí está el encabezado y aquí está todo su trabajo. ¿Sí está claro? Entonces, estoy hablando con pleno conocimiento de causa. Si nosotros nos vamos al índice del trabajo de Edgar Ulises, vamos a encontrar que hay una secuencia lógica. Capítulo primero, capítulo segundo, capítulo tercero, capítulo cuarto y capítulo quinto, ¿verdad? Esa es la secuencia del trabajo de Edgar en su índice. Cuando nosotros nos vamos al índice de Yasmín, encontramos una total incongruencia, porque los capítulos están numerados como capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 5. Y esto me gustaría que ustedes lo vean con sus propios ojos. A ver si puedes acercar para que todo el mundo vea la secuencia en el índice de la tesis de Yasmín. ¿Ya estuvo? Muy bien. Ya vieron ustedes cómo se salta el índice, el capítulo cuarto, y sigue con el capítulo quinto, y al final de su trabajo señala las conclusiones. ¿Qué pasó? Bueno, que Yasmín copió de la tesis de Edgar el capítulo primero, el capítulo segundo, el capítulo tercero y el capítulo quinto. El capítulo cuarto no lo copió, porque en el capítulo cuarto se tratan de situaciones muy personales que dentro del desarrollo de su trabajo llevó a cabo Edgar Ulises. Por ejemplo, en el capítulo, todo el capítulo cuarto, todo el capítulo, permítanme tantito. Sí, entonces el capítulo cuarto se lo salta por completo la señora Yasmín, pero seguramente Yasmín ni siquiera hizo la mecanografía de su trabajo, porque yo supongo que si Yasmín está con la intención de copiar un trabajo,
tenía que cuidar las formas y obviamente al estar haciendo el índice debió haber recorrido el capítulo cuarto, ponerlo como capítulo cuarto, exactamente para que no se viera, no fuera tan evidente la burda copia de la tesis de Edgar. Tal parece que Yasmín es tan floja que seguramente le dio a una mecanógrafa el trabajo con la indicación de que al llevar a cabo el índice omitiera el capítulo cuarto. Y esta persona, mecanógrafa, omite el capítulo cuarto, pero cuando copia el capítulo 5, pues pone capítulo 5. ¿Sí está claro? Y Yasmín seguramente no revisó la mecanografía de esa copia y por lo tanto en el trabajo que publica su índice aparece capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 5, ¿sí? Obviamente esto es una prueba indiscutible de que quien copió la tesis fue Yasmín y no Edgar. La tesis de Edgar es mucho más completa que la tesis de Yasmín. Aquí vemos el grosor de ambas tesis. Esta es la de Edgar, esta es la de Yasmín. Tiene más contenido, tiene más información, obviamente tiene más hojas. El trabajo de Edgar. El trabajo de Yasmín llega hasta antes de las conclusiones a la página 141. El trabajo de Edgar llega hasta la página 213. Pues aproximadamente 64 hojas más tiene el trabajo de Edgar. Es prácticamente imposible que un plagiador, que un copiador de otra tesis, después de copiar la tesis, le agregue información. ¿Por qué copió la tesis? Pues porque es flojo, porque es deshonesto, porque no quiso hacer un trabajo individual de investigación. Entonces, si ya copió la tesis, si va a copiar la tesis de otro, al copiarla es impensable, imposible que ese holgazán, que ese flojo, se ponga a hacer investigaciones adicionales, introduciendo en su trabajo plagiado, el que plagió, el que robó, información complementaria. En cambio, es más entendible que el holgazán que copia la tesis de otro, para tratar de encubrir esa copia, le quite párrafos, le suprime información. ¿Sí está claro? Porque es flojo, ¿verdad? Y en su ignorancia, en su tontera, piensa que suprimiendo párrafos, información, ya no se van a dar cuenta de que hay un plagio. ¿Sí está claro? Entonces, pues, esto nos lleva a la conclusión de que realmente quien copió el trabajo fue Yasmín, que suprimió información, que suprimió párrafos, que eso cualquiera lo puede hacer, no se requiere de ninguna inteligencia, de ningún trabajo, de ningún esfuerzo, y que Edgar no copió, porque su trabajo es mucho más completo, contiene más información que el de esta Yasmín, aparte de que en el índice de Edgar no hay ninguna inconsistencia, como si la hay en la tesis de Yasmín. Para que Edgar hubiera copiado la tesis de Yasmín y haberla publicado en julio de 1986, eso significaría que Yasmín había concluido su tesis con mucha antelación a julio de 1986. Por eso Edgar tuvo tiempo de plagiarla, de robarla, de agregar información adicional, de completar la información. Y Edgar tuvo tiempo suficiente para poder publicar la tesis en 1986. Si para julio de 1986 Yasmín no hubiera terminado su trabajo, sería imposible que Edgar hubiera publicado su tesis en julio de 1986, conteniendo ya las conclusiones y la bibliografía que están en la parte final del trabajo. Esto es, para que Edgar hubiera podido plagiar, copiar la tesis de Yasmín,
Yasmín debió terminarla meses antes de julio de 1986 para darle tiempo a Edgar de copiarla, de agregarle y de publicarla en julio de 1986. Ahora bien, la pregunta es, si Yasmín terminó su tesis varios meses atrás de julio de 1986, la pregunta, ¿por qué no la publicó de inmediato y se tituló? ¿Cómo es posible que Yasmín termina su trabajo profesional, su tesis profesional, digamos, en marzo de 1986, y ahí la deja, ¿verdad? Y hasta septiembre de 1987 la retoma y dicen, ahora sí ya la vamos a publicar y ya me voy a titular. Esto es un absurdo que no tiene explicación alguna. Claro que Edgar no copió la tesis de Yasmín, porque Yasmín no terminó su tesis antes de julio de 1986, porque si la hubiera terminado antes, se hubiera titulado antes que Edgar. ¿Tendría uno que estar mal del cerebro para que ya tengo mi trabajo perfectamente terminado? Y digo, no, me voy a esperar un año, para titularme, ¿verdad? Esa es una mentira verdaderamente obvia que ofende a la inteligencia de los mexicanos. Vamos con su impresentable directora de tesis, Marta Rodríguez Ortiz. Si Yasmín terminó su tesis profesional antes de julio de 1986, otra vez supongamos que en marzo de 1986, porque ya no le agregó nada más, eso significa que Marta Rodríguez Ortiz ya le había autorizado la tesis, ya le había dado el visto bueno en marzo de 1986. Se supone que Marta revisó todo, párrafo por párrafo, renglón por renglón, revisó toda la tesis, motivo por el cual si Marta no tiene ninguna deficiencia mental, tenía que recordar en julio de 1986 la tesis completa que autorizó, por decir algo, en marzo de 1986 a Yasmín. ¿Verdad? ¿Cómo es posible que si en marzo de 1986 Marta autorizó la tesis completa de Yasmín dándole el visto bueno, cómo es posible que Marta no se dio cuenta que la tesis que autorizó en julio de 1986 era idéntica a la que acababa de autorizar a Yasmín? ¿Cómo es posible? Explíquenme esto. Yo ya revisé el trabajo de Yasmín, lo autorizo, digo, no, sí, está muy bien el trabajo, marzo de 1986. Y en julio de 1986, 3 o 4 meses después, reviso el trabajo de Edgar, que es idéntico, pero más completo que el de Yasmín, y no me doy cuenta de las similitudes, no me doy cuenta. Tendría yo que estar idiota, tendría yo que estar enfermo de mis facultades mentales para no percatarme de esa identidad, de esa similitud entre ambos trabajos. Más completo el que Edgar, más pobre el de Yasmín, ¿sí? Entonces, evidentemente, aquí Marta está en complicidad con Yasmín, no ahorita, sino desde 1987. Marta le dijo a Yasmín, con este trabajo que hizo Edgar, le quitas algunos párrafos, un capítulo, y con ese trabajo te vamos a titular. ¿Sí está claro? Seguramente a cambio de una cantidad de dinero. Por ahí veía yo en un video que se dice que Marta cobraba 100,000 o 150,000 por esta clase de servicios totalmente deshonestos, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces, evidentemente Marta tiene una participación activa, y tan la tiene que vean ustedes en el comunicado del 25 de diciembre, Yasmín, en el punto 5 del comunicado del 25 de diciembre, Yasmín dice: por lo pronto he denunciado ante la fiscalía correspondiente el supuesto plagio de mi proyecto de tesis. En esta denuncia, una de las denunciadas debía ser Marta Rodríguez Ortiz, porque suponiendo que sí hubiera terminado su tesis en marzo de 1986 y que Marta se la hubiera aprobado, Marta tenía en su poder una copia de la tesis de Yasmín ya autorizada.
¿Quién más le pudo vender la tesis a Edgar? Marta. ¿Y por qué? En esa denuncia en esa denuncia que acaba de presentar por el supuesto plagio de su tesis, no señala como denunciada exactamente a Marta. Porque eso es falso, eso es falso. Yo no sé si Edgar Ulises esté con vida, probablemente ya falleció, probablemente eso ya lo sabe el gobierno, pues el gobierno maneja la CURP, en la CURP se ve quién ya falleció, a lo mejor ya falleció Ulises, y con esa confianza de que ya falleció Ulises, Yasmín denuncia a un difunto, sabedor de que este no se va a poder defender, pero no debió denunciar únicamente a Edgar, debió denunciar a Marta, que tenía en su poder la tesis de Yasmín y que fue la que asesoró las tesis de Edgar. ¿Quién más pudo venderle a Edgar la tesis en el supuesto caso de que las cosas hubieran ocurrido así? Que todo indica que eso no es cierto. La que copió fue Yasmín. Lo cierto es que Yasmín lo único que sabe hacer es decir mentira tras mentira. Por eso es importante que esta información se difunda entre todos los mexicanos para que la UNAM no se atreva a enlodarse y a ensuciarse en las porquerías de Yasmín. Que no caiga en la presión que ejerza incluso el presidente de la República, Yasmín misma, ¿verdad? Y que no dé su bracito a torcer la UNAM, que se conduzca con probidad, conforme a estricto derecho y conforme a las evidencias que hoy hemos mostrado ante ustedes, estimados compatriotas. Por eso les pido que difundan este video con todos sus contactos, en todas sus redes sociales, con todos sus conocidos, y que le den like para que llegue a más mexicanos. Lo cierto es que Yasmín ofende la inteligencia de los mexicanos. Nos cree gente tonta, ignorante, que nuestro cerebro no funciona al 100%. Y Yasmín es una persona totalmente deshonesta que cuando joven pasante, en 1987, plagió la tesis de Edgar, y que ahora en 2022, cuando es una mujer hecha y derecha, se atreve a mentir abiertamente a todos los mexicanos. Una persona decente no trataría de mentir a los mexicanos, y menos con esas falsedades burdas que no tienen ningún sustento, como lo hemos demostrado plenamente en este video. Una persona deshonesta, mentirosa, falta de ética y de moral, que no respeta la ley, corrupta, una verdadera fichita, no solo no puede ni debe ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que debe dejar de ser ministra. Si Yasmín tuviera una pizca, tantita dignidad, vergüenza, amor propio, debería renunciar al cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante todas sus porquerías exhibidas públicamente en los días recientes. Pero como dudo mucho yo que Yasmín conozca lo que es la decencia, la honestidad, casi podría jurarles que si la dejamos, el 2 de diciembre, esta fichita estará insistiendo en su pretensión de ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dios nos libre de esa desgracia, pero para que Dios nos libre, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Por eso, nuevamente, y como comentario final, te pido que le des like al video y que lo compartas en todas tus redes sociales y con todos tus contactos. Bien, estimados amigos, nos vemos en el próximo video.